es que nos enterraríamos en basura. Sí, el señor Oper dice, si ustedes no se encargan de este asunto, inmediatamente vamos a terminar enterrados en basura, y esto estamos viéndolo en los países del tercer mundo, en particular en Singapur, Malasia y Tailandia. Se han vuelto tan conscientes de la basura y de la contaminación del aire que el gobierno está cada vez exagerando los reglamentos, sino que además también las está aplicando, las está haciendo cumplir. Cuando, por ejemplo, viene el barco Queen Elizabeth II, descubrieron que él estaba ya contaminando el ambiente antes de entrar al puerto, y entonces el gobierno de Singapur confiscó el barco, y a pesar de que Inglaterra protestó y todo, ellos dijeron, si no corrigen el problema, nosotros no le damos el barco. Y tuvieron éxito y se rectificó el problema del barco que estaba contaminando. Así que nuestros administradores también tienen que responsabilizarse y concientizarse. Si Singapur lo puede hacer, ¿por qué no lo pueden hacer los países de Sudamérica, verdad? ¿Y cuáles son los mecanismos globales que tenemos disponibles para poder hacer un control y para poder lograr que estos países que no están realizando esto lo hagan? Muy bien, ayer yo vi algo muy interesante donde también las Naciones Unidas estaban pensando establecer un impuesto a las aerolíneas y a los barcos, a las líneas navieras, para que estos se puedan, de los distintos países miembros, para que ellos también se puedan financiar. Y yo creo que lo que decía el señor Oper es que las reglamentaciones de la ISO 14000 van a aplicarse y simplemente para poder sobrevivir en esta tierra, en el planeta, y esto ayudará a controlar a nivel global todos el manejo de desechos, y esto es lo que han hecho las Naciones Unidas, que están tratando de implementar. Esta próxima llamada nos llega del Instituto Tecnológico de Celaya. Por favor, adelante con su pregunta. Sí, buenos días, del Tecnológico de Celaya. La pregunta es la siguiente: ¿qué tratamiento se le puede dar a los bifenilos policlorados diferente a la incineración? Gracias. Cuando ustedes toman los biofenilos, especialmente los policlorinados, lo importante es el compuesto fenólico. Y otra cosa que ya sabemos es que si lo tratamos de descomponer de alguna manera, vamos a obtener otros compuestos clorinados que pueden ser incluso más peligrosos que los biofenoles, que los PCB. Ahora bien, estamos pensando seriamente en utilizar los PCB y sintetizarlos con otros químicos orgánicos para que no se descomponen con tanta facilidad, especialmente en las industrias eléctricas. Se está estudiando este procedimiento. Muchas gracias por sus preguntas. Y ahora tendremos otra oportunidad después del segundo módulo al que vamos a proceder ahora, en el cual el señor Oper explicará el desarrollo de políticas y las tendencias de reglamentos que hay en el área de manejo de desechos, incluyendo las normas ISO 14000. Como abogado especialista en medio ambiente, me gustaría hablarles de las reglas y disposiciones que regulan la disposición de desechos en todo el mundo. El problema es que existen muy pocas de ellas a nivel internacional. Fueron algunos tratados o convenios, tales como la Convención de Basel, la cual está todavía por ratificarse en varios países, incluyendo los Estados Unidos. La mayoría de las disposiciones que existen son específicas y con orientación nacional. Algunos países, como Estados Unidos y México, tienen leyes bastante elaboradas y esquemas de regulación que gobiernan cómo deben de manejarse los desechos. Otras naciones tienen legislación muy limitada en este ramo. Francamente, son pocos los acuerdos internacionales que de manera consistente regulan las actividades de la industria y el comercio en cuanto a sus desechos a nivel mundial. Todo esto quiere decir que debemos de promover el establecimiento de políticas de manejo y control de desechos como obligación voluntaria y solidaria a nivel de empresas e instituciones, y no como una respuesta a alguna ley nacional o internacional. La disposición de desechos es complicada y costosa en muchos casos, pero más es el impacto que éste puede tener en el medio ambiente. El principal impacto ambiental lo genera hoy en día los desechos nocivos de nuestra actividad humana a nivel personal, profesional y organizacional.
Cuando una empresa se enfoca con tenacidad a la reducción de sus emisiones residuales, casi siempre logra grandes ahorros en costos, ciertamente mayor competitividad. Este es el mensaje innovador detrás del llamado sistema ISO 14000, propuesto por la Organización Internacional de Estandarización, la cual promovió también la serie ISO 9000 de estándares de calidad. Este nuevo sistema de estándares busca reducir la contaminación manejando los desechos con efectividad, a la vez que representa una potencia en un estándar internacional común para organizaciones e instituciones de todo el mundo. Desde el punto de vista legal, los estándares ISO 14000 representan una evolución muy original de lo que se pudiera llamar política ambiental internacional. Así como muchos países se han orientado hacia el enfoque de regular el medio ambiente desde una perspectiva de mandar y controlar dentro de sus fronteras, así también las políticas y leyes internacionales habían emanado de la ejecución de tratados y primordialmente regulaban las actividades de los países miembros. Cuando hablamos de estas políticas y leyes, usualmente incluimos tratados tales como la Convención de Basel, que reglamentan la disposición de desechos peligrosos en diferentes partes del mundo, y la cual requiere que los países signatarios instituyan leyes que gobiernen las actividades de empresas, organizaciones y habitantes dentro de sus fronteras. En el enfoque ISO es fundamentalmente diferente. En el lugar de un enfoque de mandar y controlar, este nuevo sistema representa un conjunto de estándares voluntarios basados en la percepción que tienen las empresas e instituciones miembros y no países miembros respecto a su conveniencia e interés económico de adoptar dichos estándares. En esencia, este programa se apoya en las fuerzas del mercado para su implementación y no en el mandato de ningún gobierno. Como en el caso ISO 9000, ya presentado a ustedes en una videoconferencia anterior, ISO 14000 se enfoca hacia el proceso por el medio del cual el manejo de calidad o el manejo del sistema ambiental se está implementando y no se enfoca a ninguna industria o tecnología en particular. Ambos estándares son voluntarios y tendrán cada vez mayor éxito por la percepción que tienen sus usuarios de cumplir con ellos. Representa una clara ventaja competitiva para sus negocios y no son simplemente un conjunto de demandas que deben de cumplirse. En esta presentación repasaremos la esencia de lo que es la serie ISO 14000 y comentaremos algunos de los aspectos controversiales que se les ha atribuido. Pero en el fondo de todo esto está el propósito de que el manejo apropiado de los recursos ambientales en una organización siempre tenderá a reducir los desechos en volumen y peligrosidad, generando una mayor comprensión de los beneficios que tiene el esfuerzo de evaluar el impacto ambiental de nuestras actividades. Daremos ahora un repaso de los elementos básicos del documento guía ISO 14000. Let's take a quick stroll through the ISO 14000 guidance document to get a sense of how it accomplishes these goals. La guía ISO 14000 se basa en trabajo que se ha realizado en diversos países. Ese trabajo comenzó con el desarrollo del estándar británico 7750, el cual fue el primero que se enfocó hacia la implementación de un sistema de manejo de recursos ambientales. Este fue el antecesor del estándar de la Unión Europea denominado EMAS, Eco Management and Audit Scheme. Este fue el primer estándar aceptado en toda Europa para promover sistemas de manejo ambiental y es reconocido por haber generado la creación del Comité 207. Grupo de la organización ISO que en 1993 desarrolló el llamado Estándar de Manejo Ambiental Global. Este comité tomó como tarea suya la promoción de un enfoque común para el manejo de recursos ambientales, similar al que generalmente se ha utilizado para la serie ISO 9000. La idea era que la adopción de estándares internacionales facilitaría el comercio transfronteras y reduciría barreras arancelarias, mejorando a la vez la capacidad de las empresas para medir su desempeño y documentar sus logros en cuanto al manejo de sus recursos ambientales. El tema central, por lo tanto, de la guía ISO 14000 es el saber entender lo que es su sistema de manejo ambiental y cómo se puede implementar en su organización. El documento mismo establece que fue diseñado para ayudar a la implementación al mejoramiento de sus estrategias de manejo ambiental, en congruencia con la noción del desarrollo sostenible, importante concepto promovido por la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro y que se
se aprobó la llamada Agenda 21. El documento ISO 14000 dice, un sistema de manejo ambiental da orden y consistencia a los esfuerzos organizacionales de atención al medio ambiente, asignando recursos y responsabilidades y aplicando evaluaciones permanentes de prácticas, procedimientos y procesos. Uno de los temas detrás de la implementación de un sistema de manejo ambiental es, nuevamente, el concepto de mejoramiento continuo y monitoreo de procedimientos. El documento guía describe los componentes del sistema de manejo ambiental, enfatizando desde el inicio la necesidad de que el nivel directivo de la organización defina su política ambiental. Este es, de hecho, el principio del documento guía. Las organizaciones deben siempre definir las políticas generales sobre sus recursos ambientales enfocando aspectos de obvio beneficio. Por ejemplo, el cumplimiento de las leyes o reglamentos o el fomento de uso eficiente de materiales y residuos de operación. Es esencial asegurar este respaldo y compromiso de niveles ejecutivos. Si estos no están comprometidos, nada tendrá éxito. Para poder evaluar si la política ambiental es adecuada, se deberá llevar a cabo una evaluación ambiental inicial. La organización debe hacerse una autoevaluación para determinar qué impactos ambientales genera, los perjuicios asociados con estos pactos, su capacidad para cumplir con las leyes del país, así como las políticas y procedimientos relacionados con las adquisiciones y contrataciones. Estos pasos pueden llevar al desarrollo de una política que establezca un sentido global de dirección para la organización. La política debe de establecer metas contra las cuales se puedan juzgar acciones posteriores. Ustedes deben primero preguntarse si su organización tiene una política ambiental definida. Si la tiene, ¿refleja estos valores y principios de trabajo de su organización? ¿Ha sido esta política aprobada por el Consejo Directivo y promovida por el personal de la organización cuya tarea es asegurar que se cumpla? ¿Apoya esta política el concepto de mejoramiento continuo en cuanto a sus desechos? Estas son algunas de las preguntas que hay que contestar al desarrollar un sistema de manejo ambiental desde sus cimientos. Una vez que se tiene un plan para implementar una política ambiental, la organización debe de redactar un instructivo de cómo lo pondrá en práctica. Todos los aspectos de la actividad del trabajo en una empresa se deben de examinar con cuidado para determinar qué tipos de impactos ambientales se generan. El documento guía nos da una estrategia lógica para realizar esto. Primero, se selecciona qué actividad de la organización se va a examinar. Por cierto, el documento ISO 14000 ofrece un ejemplo de cómo evaluar impactos ambientales desde la fase de diseño del producto de una empresa de manufactura. Segundo, se identifica si esa fase de la actividad de la empresa genera algún impacto ambiental. Un poco de reflexión nos convencerá que aspectos tales como los problemas del empaque del producto, de las materias primas utilizadas y la energía consumida en la manufactura son todos impactos ambientales claves que se relacionan con el diseño original de un producto. Habiendo analizado el producto o servicio y sus impactos potenciales, tendrá usted que evaluar el significado de esos impactos estudiando su alcance, severidad, probabilidad de ocurrencia y permanencia o temporalidad. Enseguida debemos comparar este análisis con una evaluación del proceso integral de su negocio para determinar qué tan difícil podría ser modificar estos impactos ambientales, el costo de hacerlo, el efecto que esto tendría en otras actividades de la organización y las preocupaciones que pudieran haber expresado algunos asesores externos. Un repaso cuidadoso y metódico de todas las actividades de la organización le revelarán una serie de lugares en donde ciertas preocupaciones ambientales pudieran atenderse sin salirse de las prácticas comunes en su negocio. Es esta disciplina de ir revisando todas y cada una de las actividades de la organización, identificando las preocupaciones ambientales, lo que el sistema ISO 14000 exige a sus miembros. Este análisis lo lleva al desarrollo de un plan ambiental que atenderá cualquier preocupación dentro de la organización. La guía ISO 14000 no le da ese plan, sino solo la metodología y los procedimientos para que usted construya su plan por sí mismo. El siguiente paso crítico es el procedimiento ISO, implica la implementación del plan.
Este puede tener un impacto muy diferente en organizaciones grandes, medianas y pequeñas. El principio ISO establece que los planes deben de ser adecuados a cada organización y pueden ser implementados en etapas o fases a medida que evoluciona el nivel de conciencia del personal respecto a los requerimientos, expectativas y beneficios de este tipo de esfuerzo. El proceso ISO obliga a las organizaciones a determinar qué tipo de recursos se necesitan para implementar el plan y para hacer las proyecciones de necesidades financieras, técnicas o humanas para realizar el trabajo. Esta es quizás la columna vertebral del proceso ISO. Se presta fácilmente a su aplicación en un ambiente multicultural en razón de la flexibilidad inherente al procedimiento. En lugar de exigir que un cierto plan específico predeterminado se implemente uno u otro sector industrial o de servicios, el proceso ISO lleva a cada empresa al desarrollo de su propio plan específico adecuado a su sector de actividad o a su país y a su cultura. Inclusive, la estrategia de implementación de un mismo plan pudiera ser muy diferente de un país a otro. La flexibilidad intrínseca al proceso ISO hace que la implementación de un plan se realice conforme a las peculiaridades del personal y ambiente de trabajo de cada organización. La implementación exitosa de un sistema de manejo ambiental o SSMA requiere reflexionar con cuidado de cómo el plan se comunicará a los trabajadores. ¿Se deberá reunir a todos en un auditorio para que el director general les hable? ¿O se deberán reunir grupos de trabajo informales a diferentes niveles para lograr una comprensión más efectiva de los conceptos? Los materiales escritos que se produzcan deben de ser distintos para distintas culturas. ¿Qué tantas ilustraciones y diagramas deben estos de incluir? ¿Deben estos materiales incluir referencias a otras políticas corporativas? Las respuestas a estas preguntas deben de manejarse caso por caso, pensando siempre en manejar la mejor comunicación con sus empleados, clientes y público en general. El siguiente paso, clave ISO, es la medición y evaluación de éxitos y errores. La organización debe encontrar un método para cuantificar los impactos que tendrá la adopción de un sistema de manejo ambiental en sus procesos de trabajo en conjunto. Estos impactos deben de ser medidos y monitoreados para que la organización pueda aprender sobre qué políticas son exitosas y qué actividades requieren acción correctiva y mejoramiento. ISO naturalmente requiere que se establezcan ciertos procedimientos para asegurar que los datos sean confiables, tales como la calibración periódica de instrumentos, la prueba de equipos, así como el muestreo de software y hardware. Es esencial que los indicadores de desempeño ambiental sean monitoreados continuamente y estos deben de ser efectivos, verificables, reproducibles y, lo que es más importante, deben de ser relevantes a la actividad particulares de la organización, consistentes con su política ambiental y tecnológicamente factibles. Todo esto le genera una mayor comprensión de las acciones que deberán tomarse, consistentes con la evaluación gerencial que se haga sobre el monitoreo y la información técnica. Esto completa el ciclo que exige el documento guía ISO 14000. Comienza con el desarrollo de un compromiso de nivel directivo traducido en una política definida, seguido por la planeación necesaria para implementar dicha política de manera tal que se cumpla con los requerimientos legales y los impactos ambientales. Luego, la implementación de la política misma congruente con las expectativas y metas del personal de trabajo de la organización, junto con la activación de un proceso para monitorear y reportar resultados para el ciclo completo se puede ajustar constantemente a través de mejoras marginales continuas. Esto es el resumen, lo que ISO 14000 propone que realicen las organizaciones que aceptan adoptar este programa. Existen en este momento varios comités que continúan trabajando en el desarrollo de diversos elementos que eventualmente serán una serie ISO 14000 más integral. Lo que hemos presentado son las propuestas ya recomendables
recomendadas formalmente por el Comité Técnico 207. Este enfoque sistemático hacia la administración ambiental estaba siendo apoyado actualmente por el trabajo de otros subcomités. Además de la guía ISO 14000, existen ya otros dos documentos, el ISO 14010 y el ISO 14011, que ofrecerán una orientación más específica respecto a las herramientas de evaluación y auditoría. ISO 14010 se enfoca hacia los principios generales de auditoría ambiental, mientras que el 14011 explicará cómo realizar las auditorías específicas de sistemas de administración ambiental, según se describe en el documento anterior. Los criterios de evaluación de desempeño exigen llevar un inventario de los impactos ambientales de la organización para identificar qué indicadores existen para monitorear y medir las mejoras. Este elemento involucra factores tan cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, el evaluar que también funciona un sistema de administración es en sí un juicio cualitativo. Sin embargo, la guía de auditoría ambiental es casi toda cuantitativa. Involucra la recolección periódica de datos para determinar el éxito de la administración ambiental de la organización. En este ejercicio, el auditor no hace evaluaciones subjetivas de desempeño, sino que trabaja con resultados cuantitativos y los reporta a sus directivos. Además del trabajo del subcomité ISO 14000 respecto a la evaluación de desempeño y auditoría, también se están analizando otros elementos de apoyo relacionados con los productos y servicios mismos, como por ejemplo ciertas guías sobre etiquetación ambiental, la cual se ha convertido en un tema muy importante en la Unión Europea y llamado análisis de ciclo de vida. Australia es el coordinador del subcomité 3 sobre etiquetación. El resultado del trabajo de este grupo tendrá un impacto muy significativo en la forma en la que las organizaciones competitivas diseñarán y comercializarán sus productos y servicios. Por supuesto, este subcomité no solo está enfocado hacia formatos de etiquetación, sino también hacia el establecimiento de estándares para los mensajes de calidad ambiental que anuncian en la presentación de los productos. Por ejemplo, cierto tipo de etiquetación incluye un análisis detallado de todos los atributos de un producto y comunica al consumidor a través de algún tipo de signo o símbolo que el producto es amigable ambientalmente. Estos signos y símbolos no serán disponibles a aquellas organizaciones que no estén dentro del régimen ISO. El documento guía también indicará qué leyendas e inserciones deben de los fabricantes incluir en relación con ciertos aspectos ambientales, como por ejemplo, si el producto es reciclable, los consumidores deberán saber el significado de dicho término si es presentado con el símbolo del registro ISO 14000. También se está examinando otro tipo de etiquetación que pudiera compararse con una versión ambiental de lo que conocemos ahora como la etiqueta de información nutricional. Se está desarrollando estándares ISO para diferentes etiquetas que indiquen ciertos impactos ambientales asociados con cada producto o servicio. Dada la importancia de la presentación comercial y etiqueta de los productos en el mercado mundial, este asunto se ha vuelto muy controvertido. Está claro, por ejemplo, que aunque el mejoramiento del desempeño ambiental pudiera ser el resultado de ciertas estrategias de etiquetación, esto no siempre es el objetivo principal. Algunas reglas de etiquetación están diseñadas simplemente para comunicar cierta información a los consumidores. Todos estos son asuntos que todavía están en discusión. Otro controversial subcomité está en la actualidad enfrascado en el análisis del impacto de los ciclos de vida de nuestros productos. Francia y Alemania tienen la posición de liderazgo en el subcomité 5 encargado de este tema. Esta es una de las áreas que mayor impacto tendrá en nuestros negocios al futuro. El concepto que se está manejando es que una organización debe de tomar en cuenta los atributos ambientales del ciclo de vida completo de sus productos o servicios, desde la adquisición de las materias primas hasta la disposición final del producto. Esta evaluación del ciclo de vida involucra la identificación de todos los efectos ambientales asociados con la adquisición de materias primas, manufactura, uso y disposición del producto y los desechos del proceso de manufactura. Evaluando el significado relativo de todos estos impactos, este enfoque está ya siendo promovido en la Unión Europea y en Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental EPA del Gobierno Federal en Washington está considerando la aplicación de este concepto de evaluación de ciclo de vida llamado iniciativas de sentido común. El documento guía ISO 14000 no requiere propiamente implementar evaluaciones de ciclo de vida todavía, pero estas serán incorporando al contexto de reglamentación gubernamental a medida que nuestros países se vayan convenciendo de las bondades de este concepto. Es todo un reto
desarrollar una buena metodología de evaluación de ciclo de vida que sea correctamente y relevante ambientalmente. La aplicación de esta metodología al mundo de los negocios o al ambiente institucional de trabajo del gobierno es ya otro tema de reflexión y controversia, pero todos esperamos que el estándar de evaluación de ciclo de vida se convierta tarde que temprano en una poderosa fuerza para la integración de todos los aspectos ambientales potencialmente sensibles en la operación de cualquier empresa. Y esto en sí producirá grandes cantidades de información respecto a los riesgos ambientales de diversos tipos de programación. El cómo se utilizará esta información y las conclusiones de causa-efecto sigue siendo ahora un tema controvertido. Además, existe otro subcomité coordinado por Noruega que está estudiando el tema de términos y definiciones, buscando promover un mejor y más ágil entendimiento común de los estándares técnicos y conceptos ambientales. Este trabajo era necesario para promover que los otros subcomités tuvieran un vocabulario coherente que asegure que los términos utilizados en un documento sean consistentes con la forma que el mismo término se utilice en otros documentos técnicos. Este importante trabajo, que refleja también el concepto multinacional del esfuerzo ISO, parece que ha avanzado con relativamente poca controversia. En general, es ya claro que en la medida en que se adopten procedimientos comerciales uniformes a nivel mundial, reduciendo barreras al comercio, deberá formarse el concepto de estandarización, y a medida que evolucione la integración de las consideraciones ambientales en las prácticas normales de nuestros negocios, todos esperamos que el resultado sea una mayor prevención de la contaminación y que se manejarán menos desechos y se dispondrán con mayor efectividad, particularmente los de tipo tóxico, con mayor planeación y mejores procedimientos de trabajo. Hay una ventaja en este enfoque de tipo integral a nivel de empresa, en el sentido de que los estándares ISO 14000 están destinados a ser el siguiente requisito de esta década para realizar negocios a nivel global. Se espera que con las nuevas estrategias de reducción de desechos y de uso más eficiente de materias primas, la rentabilidad de las organizaciones que adopten este enfoque se incrementará. Ciertamente debe de ayudar al ánimo de una empresa la distinción de estar comprometida con la supervivencia a largo plazo de nuestro querido planeta Tierra. Pero seguramente también obtendrán ventajas comerciales y competitivas al generar la imagen externa a su empresa o institución por el compromiso a estos principios, y las guías de etiquetación le pueden orientar hacia ciertos mensajes para atraer nuevos segmentos de mercado para sus productos o servicios solo por su solidaridad con los principios ambientales. ¿Existen algunos peligros que nuestras organizaciones deben de saber respecto a la serie ISO 14000? Absolutamente ninguno. Primero, debemos de tomar en cuenta que la fuerza motriz detrás de ISO 14000 es la preocupación emanada del comercio a escala global. ¿Están los países europeos coordinadores de varios subcomités ISO 14000 realmente interesados en todos los trabajos y sus resultados internacionalmente? Por supuesto que sí. Inclusive algunas delegaciones en estos grupos de trabajo han expresado su interés de crear ventajas competitivas para ellos a través de su participación en estos grupos. Así como en el caso de la adopción de los estándares ISO 9000, la introducción y su uso creciente en Europa de ISO 14000 fue percibida por muchos países como fuera de esa región como una barrera comercial que tendía a prohibirles la entrada a sus productos a esos mercados. Esta percepción hizo, en el caso ISO 9000, que muchos de estos países aceptaran el reto de frente, adoptando estos estándares de calidad en sus propios procedimientos de trabajo. Existe cierta preocupación de que la complejidad y severidad de algunos estándares ISO 14000 harán más difícil el cumplimiento por parte de empresas localizadas en países donde todavía están batallando con su nivel de competitividad. A medida que el registro ISO se convierte en un requisito de negocios internacionales, se crea una clara desventaja para las empresas localizadas en países que todavía no han podido incorporar de manera generalizada el concepto de sistemas de manejo ambiental. Existen algunas opiniones en los comités técnicos en el sentido de que deben de permitir flexibilidad en el caso de ciertas empresas pequeñas, pero existe también la preocupación de que estos sistemas, con excepciones, se puedan hacerse muy complicados. A nivel global, se ha ventilado la pregunta sobre la relación entre la iniciativa ISO 14000 y la recientemente firmada Ronda de Uruguay del GATT.
El nuevo GATT establece cláusulas relativas a las barreras técnicas al comercio que indican una clara preferencia de fomentar estándares internacionales y no estándares nacionales o regionales. Pero todavía no existe un entendimiento claro respecto a si estas barreras técnicas contra el comercio se aplican también a estándares orientados a los procesos y no a los productos, como es en el caso de los sistemas de administración ambiental ISO 14000. Este asunto fue muy importante en una reciente disputa ante el GATT generada por las leyes de Estados Unidos relativas a la pesca de atún, de la cual resultó que dicha ley sobre el atún era una barrera de comercio a su orientación hacia los métodos de producción o de proceso. Todavía no queda claro cómo serán aceptados los estándares ISO para la nueva Organización Mundial de Comercio. Además de las preocupaciones respecto a si el ISO 14000 realmente reducirá barreras comerciales en la práctica o no, también existe discusión respecto a si estos estándares puedan reducir la brecha entre los países industrializados y los países en desarrollo, así como las preocupaciones si las organizaciones pequeñas puedan implementar este programa con el mismo grado de flexibilidad que una empresa e institución grande. También hay algo de crítica respecto que si el ISO 14000 está promoviendo estándares que conceptualmente están ya trazados técnicamente, como en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de otros tratados similares en el continente americano, muchas de estas preocupaciones reflejan que las actitudes de quienes se generan, así como la pregunta de que si usted ve el vaso de agua mitad lleno o mitad vacío, cuando ambos son obviamente ciertos, también debemos preguntarnos a nosotros mismos si la resistencia a la adopción ISO 14000 por parte de algunas organizaciones es solo reflejo de actitudes que deben de ya cambiar si de veras queremos sobrevivir en los mercados globales del mañana. Estas nuevas actitudes comienzan a verse ya en dependencias tradicionales del gobierno reguladoras del medio ambiente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el EPA inicialmente aprobó la noción del cumplimiento voluntario de las empresas de reducción de polución y reducción de desechos a través de la introducción de un plan denominado 30-50, anunciado por el entonces administrador William Raleigh. Este fue un programa en el que las empresas voluntariamente acordaron reducir sus emisiones y desechos residuales en un 30% bajo ciertas circunstancias. Este esfuerzo logró ser un éxito generalizado en el sentido de que muchas empresas con visión futurista voluntariamente aceptaron implementar programas diseñados para reducir sus desechos. Desafortunadamente, este programa realmente no ofreció ninguna guía de cómo debían las empresas cumplir con esa meta y solo daba un incentivo para que estos lo intentaran. El actual administrador Brower del EPA también apoya este enfoque de participación voluntaria en la reducción de desechos y programas de prevención de contaminación. Ya hemos hablado brevemente de algunos de los pasos que han sido denominados las iniciativas de sentido común de Brower. Estos son programas incrementales, todos diseñados para crear incentivos y recompensas